Mi nombre es Oscar Iván Rodríguez, yo soy profesor de la Fundación Universitaria Los Libertadores desde el año 2012, ¿sí? Entonces ya voy a cumplir, creo que ya voy a cumplir la década de trabajar para la Universidad Los Libertadores y actualmente me desempeño como profesor de tiempo completo de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Entonces, si pudiera ir a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, señor. Entonces ahora me toca venir aquí. ¿Ahora cómo paso las diapositivas? Ahí. Ahí. Ay, ¿qué pasó? Tranquila, devuélvete con flecha arriba, flecha abajo y las vamos moviendo. Ah, ok. Aquí está la primera, va la Esa es. segunda. Listo, Eso, gracias. ahí está bien, perfecto. Ay, profe Osvaldo, gracias. Bueno, entonces la experiencia exitosa que yo quiero compartir hoy acá con ustedes en cuanto a gestión académica orientada a mejorar los procesos formativos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad de los Libertadores, tiene que ver con el M-Learning, ubicuidad y democratización del conocimiento. Entonces, para poner en contexto, quizá quien no conozca lo que es M-Learning, ubicuidad, M-Learning básicamente es aprender bajo la mediación de tecnologías digitales móviles. Entendamos dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, iPads, ¿sí? Entonces, estos dispositivos móviles permiten lo que es el aprendizaje ubicuo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje ubicuo? El aprendizaje ubicuo es poder aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar. Entonces, lo que genera la ubicuidad o el aprendizaje ubicuo a través de la mediación de los dispositivos móviles es romper barreras temporales y espaciales. Eso es lo que buscamos, poder democratizar el conocimiento a través de la eliminación de estas barreras, poder llegar, ¿cierto?, a generar procesos de aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias a las aplicaciones que podemos descargar en dispositivos móviles. Hace un momento he escuchado hablar de GeoGebra, pues justamente estamos sincronizados porque todo este desarrollo que yo les voy a mostrar ahorita de lo que ha sido la experiencia exitosa en los Libertadores, tiene que ver justamente con aplicaciones en dispositivos móviles de lo que es GeoGebra, ¿sí? O la comunidad de GeoGebra y todo el software que se ha desarrollado con GeoGebra. Entonces entendamos el M-Learning de esa forma, como a través de dispositivos móviles lograr democratizar el conocimiento mediante la eliminación de barreras. Un teórico bastante importante del aprendizaje móvil, del aprendizaje ubicuo, es Nicolás Búrbules. Él habla de aproximar la educación no formal y la formal a través de la ubicuidad. Entonces, el aprendizaje ubicuo lo que busca es eso, aproximar, romper barreras, que todos podamos acceder al conocimiento a través de estas tecnologías digitales móviles emergentes, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Flecha abajo, Cristina. Sí, siguiente diapositiva. Eso. Muchas gracias. Entonces, fíjense que aquí se ve como un contraste en lo que ha sido el aula tradicional de aprendizaje, donde está el tablero, están como las sillas, no ha cambiado mucho hasta el día de hoy, y lo que es el aprendizaje móvil, donde generamos estas interconectividades, ¿cierto? Donde podemos estar en cualquier tipo de escenarios y prácticamente si tenemos el dispositivo podemos estar generando esos procesos de aprendizaje. Sin embargo, nosotros nunca hemos pretendido eliminar el aula de clase o, por decirlo de alguna manera, reemplazarla por aprendizaje móvil, sino que lo que queremos es complementar, generar complementos, generar sinergias entre lo que es lo que ha funcionado tradicionalmente, más esto, más la integración de estas tecnologías a los procesos de aprendizaje. Entonces, estos escenarios pensamos nosotros que pueden coexistir, ¿sí? Lo que ha sido tradicional con lo que está viniendo nuevo pues a la sociedad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, hablando un poco de historia de lo que ha sido esta experiencia exitosa, este trabajo empezó a desarrollarse desde el año 2017. Este trabajo con los procesos de aprendizaje de las matemáticas en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas empezó a trabajarse desde 2017, donde en cabeza del aquel entonces decano de la facultad, Vladimir Ballesteros, y yo, como estudiante de la maestría en educación de allá de los Libertadores en ese momento, nos inquietamos por los procesos de aprendizaje móvil, ¿sí? Procesos de aprendizaje de las matemáticas a través de la mediación de dispositivos móviles. Entonces decidimos generar esa tesis de maestría que estaba cursando yo y el doctor Ballesteros en su momento como director. Decidimos empezar a trabajar con aprendizaje móvil en espacios académicos de métodos numéricos. Trabajamos con ingeniería aeronáutica, trabajamos con ingeniería mecánica y trabajamos con ingeniería de sistemas. Entonces, todo este trabajo que les voy a mostrar más adelante empieza con la cabeza del doctor Ballesteros y seguido por mí como su estudiante de maestría en aquel entonces. De ahí en adelante se han unido a este movimiento otros profesores de la Fundación Universitaria Libertadores, como son el profesor Sebastián Lozano Forero, el profesor Jorge Luis Nisperusa, quien es hoy día el decano de la facultad, y el profesor Wilson Sandoval. También hemos contado con el apoyo de la doctora Adriana Patricia Gallego, con quien también hemos tenido algunos productos recientes que dan cuenta de este proceso que hemos tenido nosotros exitoso de aprendizaje móvil. Una de las cosas que más me enorgullece es haber sido yo el líder de la creación del semillero ESIMAE, que es el semillero de educación en ciencias, matemáticas y estadística, donde el aprendizaje móvil ha sido parte fundamental de la construcción de procesos de aprendizaje exitosos en esas tres áreas, ciencias, matemáticas y estadística. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros empezamos a investigar, o sea, siempre nos inquietamos por saber si efectivamente el aprendizaje móvil podía dar estos resultados en los procesos de aprendizaje, si el aprendizaje móvil realmente podía ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico debido a que habíamos detectado un problema de aprendizaje en ellos y decíamos, ¿cómo podemos sacarlos adelante? ¿Sí? Y lograr que ellos aprendan de una manera pues más rica, ¿no? Entonces dijimos, no, pues empecemos aquí a probar el aprendizaje móvil. Entonces elegimos un diseño experimental para poder aportar como tal estos hallazgos, que fue el diseño de 4 grupos de Solomon. Y así nos hemos venido moviendo con ese diseño para hacer nuestros experimentos, para generar nuestras experiencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un diseño que es de donde habla de 2 grupos experimentales, 2 grupos de control y luego se hacen comparativos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí lo que explicaba son un diseño que es aleatorio, ¿cierto? En donde empieza uno elige unos participantes de forma aleatoria, luego a algunos les hace un pretest, luego a algunos les hace el tratamiento con los dispositivos móviles, a los otros grupos los trata de forma tradicional y luego al final les hace un post-test y empieza a mirar y comparar a ver qué resultados obtuvo en ese rendimiento académico y mirar a ver si hay diferencias o no. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este diseño se trata o se maneja estadísticamente como lo propone Braver y Braver en el año 1988, donde proponen su tratamiento estadístico a través de un metaanálisis, ¿no? Entonces ahí, pues a partir del diagrama de flujo, uno hace el análisis de la información que está recuperando. Siguiente diapositiva. Entonces, el primer producto que vino de esta experiencia que inició en 2017 y a 2021 continúa, es mi tesis de maestría, ¿sí? Dirigida por el doctor Vladimir Alfonso Ballesteros. Esta tesis se produjo entre 2017 y 2019 y fue publicada el año pasado, 2020. Allí lo que hicimos fue incorporar la aplicación calculadora gráfica de GeoGebra
para el aprendizaje de los métodos numéricos. Allí tratábamos el polinomio de Taylor. Siguiente diapositiva, por favor. Los hallazgos de esa tesis fueron bien interesantes y es que los estudiantes tuvieron un mayor rendimiento académico, los que tuvieron contacto con los dispositivos móviles tuvieron un mayor rendimiento académico que aquellos que solo tuvieron un proceso de aprendizaje a través de metodología tradicional. Luego en 2020 logramos publicar este artículo de un producto que trabajamos más adelante después de que ya hicimos mi tesis. Entonces aquí seguimos trabajando el doctor Vladimir Ballesteros, el hoy vicerrector de la Fundación Universitaria, y se vinculó el profesor Sebastián Lozano Forero y seguimos trabajando los tres. Entonces en ese momento lo que hicimos fue vincular esos dispositivos móviles para acercar a los estudiantes a lo que es la noción de integral a través de su representación geométrica bajo la noción de área bajo la curva. Siguiente diapositiva. Bueno, ese trabajo fue publicado en la revista Praxis y Saber el año pasado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. No me quiere mover. Me moví para profe José Rúa, ya. Profe José Rúa, por favor, apague su micrófono. ¿Listo ya? Bueno, entonces aquí en esta imagen es una imagen que traje de la publicación. Estos son algunos de los pantallazos o capturas de pantalla donde los estudiantes mostraban la interacción que tenían con su dispositivo móvil bajo la aplicación calculadora gráfica de GeoGebra. Entonces ellos allí podían manipular, ¿cierto? Y ver qué pasaba si hacían mayor cantidad de rectángulos, cosa que no podían ver con la estática que genera el tablero. Acá ellos podían a través de deslizadores empezar a generar más rectángulos y ver que entre más rectángulos hacían, pues mayor era la aproximación al valor real de la integral, ¿sí? Entonces, esa manipulación les permite a ellos aproximarse a lo que son los objetos matemáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí lo que vemos en estos diagramas de caja es que los grupos que están, ustedes ven ahí en verde, son los rendimientos académicos de los grupos, los que están en verde, los grupos que trabajaron con GeoGebra en dispositivos móviles. Si ustedes se dan cuenta, esos grupos tuvieron un mayor rendimiento académico que los grupos que trabajaron sin la mediación de GeoGebra en los dispositivos móviles. Siguiente, por favor. Este es el análisis estadístico que se hizo de los datos, pues las pruebas de ANOVA, de normalidad, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Y llegamos a una conclusión bien interesante, y es que se obtuvo un mejor rendimiento por parte de los grupos tratados con GeoGebra desde dispositivos móviles o bajo la interacción con sus dispositivos móviles. Siguiente diapositiva. Luego viene un trabajo presentado en el año 2020 también, que lo construimos a finales de 2019, inicios de 2020, donde nuevamente aplicamos un diseño experimental, miramos a ver si efectivamente estos hallazgos que hemos tenido en nuestra primera intervención con los estudiantes se volvían a verificar. Esta vez se unió el hoy decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Jorge Luis Nisperusa. Entonces fíjense que aquí ya estábamos Vladimir, estaba yo, estaba Sebastián, quienes estábamos haciendo crecer el grupo de investigación, y ahora también hacía parte Jorge Luis Nisperusa. Aquí lo que estábamos mirando era la noción de límite en un curso de cálculo diferencial con ingenieros, ¿sí? Con estudiantes de ingeniería, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva también, por favor. Quería señalar que ya el grupo fue creciendo, ¿no? Entonces aquí ellos lo que hacían era aproximar a través de deslizadores y todo esto, aproximaban en su dispositivo móvil el valor como tal de X0 a lo que era el valor A.
Entonces ellos veían, bueno, esto genera realmente una tendencia cuando el límite existe, entonces se aproxima acá, esto se aproxima allí, y a través de esa interacción con el dispositivo y con lo que veían allá, pues ellos lograban como generar en su mente una noción de límite, pues diferente a la que a la que no le permite la estática del tablero, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, estoy mostrando algunas de las imágenes de las capturas de pantalla de los estudiantes en ese momento. Siguiente, por favor. Trabajamos funciones múltiples, como, o sea, multiplicidad de funciones, como pueden ser funciones a trozos, miramos qué pasa, qué pasa ahí, si existe el límite, no existe el límite. Siguiente diapositiva. Y nuevamente, esto es lo que me parece muy interesante. Los diagramas de caja que ustedes ven ahí, los diagramas azulitos, nos muestran nuevamente un mayor rendimiento académico por parte de los grupos tratados con la vinculación de dispositivos móviles y las herramientas de GeoGebra, ¿sí? Un mayor rendimiento comparado contra los grupos que trabajaban de manera tradicional. Entonces, nuevamente volvemos a ratificar nuestra hipótesis, y es que los dispositivos móviles sí generan como tal, o la interacción con los dispositivos móviles y estas aplicaciones como las de GeoGebra, sí mejoran como tal el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el análisis estadístico que se hace de los datos, donde miramos que encontramos evidencia estadísticamente significativa. Siguiente diapositiva, por favor. Y la conclusión de ese trabajo, ¿cuál fue? Que los resultados presentados en ese artículo permiten posicionar los dispositivos móviles como aliados, fíjense, como aliados en los procesos de aprendizaje en el aula. Y vincularlos no debe asociarse con la presencia de distractores, sino que conjugados con aplicaciones como las de GeoGebra, pueden lograr efectos positivos sobre los procesos de aprendizaje en las matemáticas. Siguiente, por favor. No me quiere pasar. Ahora ya no me quiere pasar. Ya. Entonces, como nosotros estábamos observando estos fenómenos como tan positivos, estos resultados tan positivos, tan favorables para los dispositivos móviles, ¿sí? En cuanto a mejorar estos procesos de aprendizaje, estos procesos formativos, entonces decidimos mirar, pero entonces, ¿cuáles son los efectos negativos? Entonces se hizo ¿qué? Un artículo de revisión. Entonces allí miramos una cantidad de bibliografía, de literatura, y dijimos cuáles son los problemas que podrían venir del proceso de aprendizaje móvil. Esto lo hicimos Oscar Iván Rodríguez, es decir, yo, en compañía, en coautoría de Vladimir Alfonso Ballesteros y Sebastián Lozano, y miremos a continuación cuáles son esos problemas que enfrenta el aprendizaje a través de dispositivos móviles. Siguiente diapositiva, sí, sí. El primero es que uno encuentra obstáculos en cuanto a la aceptación de estos dispositivos por parte de los actores involucrados en el proceso educativo. Principalmente los profesores. Casualmente los profesores son como los que más adversión le tienen a vincular dispositivos móviles al proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la concepción de muchos de ellos los ven como elementos que causan distracción para el proceso formativo. ¿Sí? Entonces la concepción que tienen y la aceptación de esta tecnología es algo que estamos enfrentando para poder llevar, es como un obstáculo que estamos enfrentando, una obstrucción que enfrentamos para que podamos avanzar o ver más allá. También problemas de infraestructura. Muchas veces no hay conexión. Muchas veces la gente no tiene para comprar o para acceder a un dispositivo móvil. ¿Sí? Entonces son esos problemas. No existe una política clara que regule los procesos de aprendizaje móvil. Entonces son como las conclusiones que vimos de esta revisión. Siguiente diapositiva. Y el año pasado, a finales, se unió a nosotros la profesora Adriana Patricia Gallego Torres. Entonces, fíjense que cada vez este equipo de trabajo iba creciendo más y más, ¿cierto? Viendo como tal o sea, en virtud de estos hallazgos que íbamos encontrando, de esta experiencia que íbamos encontrando exitosa,
¿sí? De llevar estos procesos de aprendizaje que nos llevaban a encontrar resultados muy favorables hacia vincular los dispositivos. Entonces seguimos ahora mirando, pero esta vez sobre el MIP, que es lo que, lo que leyó el profesor ahorita, es MIP, es método iterativo de punto fijo, esto es en métodos numéricos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos la interacción que tenía o lo que lográbamos generar con GeoGebra desde los dispositivos móviles. Nuevamente son imágenes tomadas desde captura de pantalla de los dispositivos de los estudiantes, por eso me perdonan que no se ve muy clara. Siguiente, por favor. Pero ahí se... Profe, perdone que le interrumpa, no olvide lo del tiempo, porfa. ¿Cuánto voy? Perdón. No, ya lleva, si, o sea, si toma un tiempo que lleva más de lo acordado, pero lo que le pido es simplemente digamos, que resuma nomás, pero no, ya lleva, usted este momentico, de acuerdo con mi reloj, usted lleva 20 minutos. Bueno, muy bien. Entonces sigamos adelante, por favor. Nuevamente observamos lo mismo. Siempre como una favorabilidad hacia la vinculación de dispositivos móviles. Adelante, por favor. Lo mismo, o sea, una favorabilidad hacia el rendimiento académico de quienes usaron dispositivos móviles, de los estudiantes de ingeniería que los usaron. Siguiente, por favor. Luego vino un artículo donde ya trabajamos, nos inquietamos fue por procesos de conjeturación en matemáticas, tema muy abordado en matemáticas, pero conjeturación en geometría. Aquí trabajamos fue conjeturación en teoremas del cálculo, asociados al cálculo, ¿no? Siguiente, por favor. Nuevamente la interacción que tenían ellos con el dispositivo. Siguiente. Las conclusiones, o sea, nuevamente beneficios potenciales de la tecnología digital como la calculadora gráfica de GeoGebra sobre procesos de conjeturación en matemáticas, aporta evidencia necesaria para comprender mejor cómo el aprendizaje móvil puede ayudar a la generación de procesos más efectivos en el desarrollo de conjeturas por parte de los sujetos que aprenden. O sea, siempre favorabilidad hacia la interacción con los objetos matemáticos desde los dispositivos móviles. Siguiente, por favor. Estos son dos trabajos en construcción que los estamos desarrollando. Uno es efectos de vincular dispositivos móviles al aprendizaje de las series de gradiente geométrico. Esto tiene que ver con matemática financiera y el artículo de integral de línea que pues, lo vemos en cálculo multivariado. Siguiente, por favor. En estos dos ya están concluidos, solo que no hemos publicado aún, ¿no? Estos dos. Y ya como conclusiones finales, pues los dispositivos móviles deben considerarse como aliados del proceso de aprendizaje gracias a aplicaciones como las que ofrece GeoGebra. Los resultados obtenidos a lo largo de este proyecto de investigación reconocen la emergencia de tecnologías revolucionarias que han alcanzado un impacto significativo en la sociedad a través de la tecnología educativa. El uso de GeoGebra produce efectos de gran valor en los procesos de enseñanza, aprendizaje y las matemáticas en educación superior. Una elección apropiada de contenidos reforzados de GeoGebra, el rediseño de actividades pueden conducir a los estudiantes al aprendizaje de nociones matemáticas. Todo esto se ha dado en términos de GeoGebra en su versión móvil, ¿no? Siguiente, por favor. Las actitudes de los estudiantes hacia el uso de dispositivos móviles es muy favorable. Ustedes sabrán que ellos son nativos digitales. Entonces, los resultados señalan que siempre que la diferencia es significativa, estadísticamente significativa en el rendimiento. Quienes han manipulado los objetos matemáticos desde sus dispositivos han tenido mayor rendimiento académico que los que no, que quienes lo han abordado de forma tradicional. Siguiente, por favor. Creo que ya ahí viene unas referencias tentativas. Siguiente. Siguiente. Y ese es mi correo de contacto por si de pronto alguien se interesa por profundizar en esto de los procesos de aprendizaje bajo la mediación de dispositivos móviles. Esa es la experiencia exitosa que hemos tenido, que empezó en el año 2017 y actualmente seguimos trabajándola y seguiremos bajo el semillero de CIMAD y los proyectos de investigación.